Hola, bebé chuli. Acá estoy agachada porque necesito que veas el siguiente. Y este vestido vos lo podés hacer paso a paso. ¿Cómo? Bueno, primero vamos a ver el armado del molde. Está acá. ¿Cómo hacer el molde paso a paso? Transformándolo. Y si no sabes hacer moldes, míralo, porque ahí vas a aprender. Y si ya sabes hacer moldes, míralo para copiar. Y después pasas al de la confección. Así que nos vemos. Acompáñame, busca lápiz, papel y una regla, porque ahora vamos a comenzar con el molde. Este vestido está inspirado en Lana del Rey, en un vestido que encontré en Pinterest y me encantó. Entonces dije, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. Esta es mi mood board de inspiración para que vean, obviamente porque no es la misma tela. Acá uno puede elegir la tela que uno quiera, pero vamos a hacer la estructura del molde. Entonces yo planteé con una tela que sea un poco más volátil, que sea más livianita, que tenga caída, porque fíjense con detalle que este vestido tiene linda caída y tiene estructura. Entonces no usen una tela sumamente rígida, por ejemplo, una gabardina, pero pueden reemplazarla por otras telas que tengan estructura, pero que sean livianitas y den movimiento. Más que nada para la parte de la falda, que la vamos a cortar al bies, está planteado desde esta perspectiva, para que tenga y se refleje como se ve acá en el video y obviamente en las imágenes. ¿Qué medidas necesitamos? Bueno, bastantes, porque es un vestido. Primero vamos a empezar con los contornos. Siempre el centímetro, úsalo desde la chapita o desde el 1. Si tiene un 0, también. No lo empieces a usar desde, a veces vienen un poco más alargados. Siempre hay algunos que vienen con la chapita, directamente ahí está el 1 y lo empezás a usar desde ahí. Y si tiene un 0 y un 1, en realidad desde el 0. Eso para que lo tengas en cuenta. O puedes usar algún cordón y después le pasas una regla. Los contornos es todo el contorno completo. Entonces vamos a tomar de cadera, de la parte más ancha del cuerpo, cintura. La cintura está del ombligo, 2 dedos, así de esta forma, hacia arriba, o tocándote donde están las costillas. Al finalizar, ahí las vas a encontrar. Contorno de busto, que es toda esta parte de acá, y contorno de cuello, que es la base del cuello. No es acá abajo. No, no, no. Es acá en la base. Después, para la parte de la delantera, vamos a sacar medida de altura talle delantero, que es desde la base del cuello, donde estaría la clavija, hasta la cintura, donde tomaste al principio el contorno. Altura de busto, siempre desde la base del cuello hasta el pezón. Separación de busto, de pezón a pezón. Y ancho de hombro, que va desde la base del cuello hasta donde vos veas que hay una articulación, ahí, porque no te guíes con la remera que tenés puesta. Puede que a lo mejor justo coincida la costura en la articulación, pero a veces usamos remeras o musculosas donde la línea de hombro está más caída. Entonces, no te guíes con la ropa, sino que desde la base del cuello hasta donde veas la articulación del hombro. En la espalda vamos a tomar el ancho de espalda, que es de hombro a hombro, y altura talla espalda, que es desde la cervical hasta la cintura en la espalda. Yo qué recomiendo, cuando tomes la medida de la cintura, que es el contorno, después con un hilo o un elástico o un cordón, lo atas al contorno y ahí ya te queda fijo. Porque así vas a identificar dónde está la cintura en el cuerpo, que nos va a servir para armar la parte de arriba y la parte de abajo del vestido. Después, para las mangas, como esta es una manga corta, lo que vamos a hacer es, en vez de medir todo el brazo, y cuando tomamos todo el brazo, se mide así, nosotros vamos a medir desde el hombro hasta el largo de manga que queremos. Si es hasta el codo, bueno, medís desde el hombro hasta el codo. No hace falta la altura del codo, salvo que lo quieras hacer mangas largas. En ese caso, siempre el brazo se toma doblado, nunca recto, porque así nos van a quedar cortas las mangas. Y por último, necesitamos el largo del vestido. Yo lo hice un poco más arriba de las rodillas, porque lo quería corto, como se ve en el vestido, que es de inspiración. Si vos querés que sea más largo, vos le das el largo que prefieras. Estas son las medidas con las cuales yo lo planteé, pero todas estas medidas se adaptan al talle y al largo que cada una quiera. Para el armado de la moldería, vamos a empezar con la parte superior, que es de la cintura para arriba. ¿Qué vamos a hacer? Primero yo te recomiendo que hagas un margen en el molde del papel, que hagas un margen en el papel de 2 centímetros en el largo y en el ancho. O sea, en un eje vertical y horizontal. Ahí, una vez que ya hiciste el margen, empieza a trabajar, porque nos va a servir de estructura. El papel que más recomiendo es papel madera o papel craft. No usen esos papeles de molde que son muy livianitos,
porque se va a romper a cada rato la hoja y va a ser frustrante. ¿Con qué medidas vamos a trabajar? Con la siguiente. Si bien es el molde de la espalda, es el mismo que va a usarse para la delantera. Por lo tanto, vamos a hacer en cada papel 2 moldes, uno para la espalda, uno para la delantera. El largo de nuestro molde va a ser largo talle delantero. En mi caso me dio 46, en tu caso va a ser la medida que vos sacaste. Y el ancho del molde va a ser mitad ancho a espalda, es la medida de hombro a hombro. Esa medida la vas a dividir a la mitad y con eso vamos a hacer el de la espalda. Esta misma medida aplica para el de la delantera, recórdalo o anota los numeritos al costado para después replicarlo más fácil. Una vez que esté hecho este rectángulo, le vamos a poner en cada vértice A, B, C y D. Y a la mitad del largo del molde vamos a dividirlo de manera horizontal. Esta medida va a llamarse mitad talle delantero. Esto mismo también pasa en el molde de la delantera, si los estás haciendo al mismo tiempo. Después de poner la mitad talle delantero, que es la mitad del molde, siempre desde A y B hacia C y D, que es la parte inferior del molde, vas a empezar a marcar alturas. Esta altura va a ser la primera altura de busto, es la de la base del cuello hasta el pezón. Entonces ahí nos va a dar altura de busto. Y también desde A, siempre hacia abajo, altura talle espalda. Es la medida que está de la cervical a la cintura. Esto mismo también pasa en el molde de la delantera. Quiero que lo recuerdes por si lo estás haciendo en paralelo a moldes. Una vez que ya planteamos las alturas, empezamos a colocar contornos para empezar a darle esa medida al molde. Entonces, en la altura de busto, que era la segunda altura que habíamos marcado, vamos a poner el contorno de busto dividido 4. Si, por ejemplo, te da 100, lo dividís en 4 y ahí pones 25. Es muy posible que salga del rectángulo. Cuando las personas tienen más busto, es posible que salga del rectángulo. No te asustes, no lo estás haciendo mal. Y después tenemos en la altura talle espalda, que era la otra medida que habíamos bajado, vamos a colocar otro contorno que es un cuarto contorno de cintura. Es decir, nuestro contorno total de la cintura lo dividimos en 4. Si te dio 80, te va a quedar 20. Y a veces la cintura suele quedar dentro del rectángulo sobre el mismo borde e incluso en algunos talles suele escaparse del mismo rectángulo. No hay problema, pero siempre corroborar que sea la cintura dividido 4 y en el caso de más arriba, el busto dividido 4. Desde la cintura, donde teníamos marcado el contorno, vamos a trazar una diagonal que va a llegar hasta la medida de mitad talle delante. Va a pasar por el cuarto contorno de cintura y el cuarto contorno de busto. En una diagonal lo vamos a marcar. Ahora nos vamos a mover al molde en la parte de arriba para empezar a trazar la línea de hombro y el cuello. Desde A en dirección a C vas a bajar 2 centímetros y desde A en dirección a B de manera horizontal vas a dividir tu cuello, el contorno del cuello, dividido 6. Si te da 36, va a ser 6 y así sucesivamente. Si te da con un número periódico, redondealo al número sigue. Si te da 6,33, 6,5 y así. Pero tampoco lo hagas tan grande porque nos va a servir que esa es la estructura de nuestro cuerpo. Y desde B hacia D vas a bajar 4 centímetros. Ahí vamos a empezar a marcar el cuello y la línea de hombro. En la parte del cuello vamos a hacer una curvita. Si vos tenés las reglas curvas, en este caso se aplica la regla gota, que precisamente es para el cuello, entonces vos vas a hacer una curvita acá. Y desde donde marcaste esa curvita que es del cuello, que serían los 6 centímetros que marcaste desde A hacia B, vas a trazar una diagonal a esos 4 centímetros que habíamos bajado en el punto B. Y en la base del cuello, en esta parte, después vamos a marcar nuestro ancho de hombro, que sería este dibujo de acá. Ese ancho de hombro puede ser 12, 14, 16, 11. Puede ser más chico si lo estás haciendo para un talle más pequeñito, también. Entonces se va a poner esa misma medida entera. Una vez que ya se marcó la línea de hombro, lo que vamos a hacer es una curva que va a ir hasta la línea de mitad talle delantero. Yo acá ya la dibujé a la curva, pero a veces está bueno trazar una línea recta y un punto a la mitad de esa línea recta que hemos trazado acá,
Suponiendo que estamos acá, trazamos una línea recta y buscamos un punto a la mitad. En el molde de la espalda, lo mejor es entrar hacia adentro 1,5 centímetros o 1 centímetro. Vos ahí elegís. Y te va a servir para hacer una curva que llega hasta acá y después se termina de completar hacia la medida de mitad talle delante. No va a llegar hasta acá, no va a llegar hasta la del busto porque si no ahí la sisa nos va a quedar muy grande. Ahora vamos a ir al molde de la delantera para trazar el molde base. Se aplican las mismas medidas que estábamos haciendo con el de espalda. Así que si ya lo hiciste en paralelo, tenés las mismas medidas, el mismo ancho. Si no, recordá que es largo talle delantero, va a ser el largo del molde, medio ancho de espalda, nuestro medio de hombro a hombro dividido 2, desde A hacia C y desde B hacia D vamos a marcar mitad, perdón, dividimos el molde a la mitad de manera horizontal y marcamos altura de busto y altura talle espalda. Nuevamente, en donde está la medida de altura de busto, colocamos un cuarto contorno de busto y donde está la medida de altura talle espalda, vamos a colocar la medida de la cintura. Vamos a trabajar ahora en la parte del cuello, para que lo puedas realizar. Acá vas a ver que el cuello, el escote, va a ser más grande a comparación del de la espalda. El de la espalda es un poquito más cerrado. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, desde A hacia B, de nuevo vamos a medir nuestro contorno de cuello y a ese contorno lo vamos a dividir en 6. Va a ser el mismo que teníamos en la espalda. Supongamos que era de 36, dividido 6 te va a quedar en 6. Y desde A hacia C, vamos a colocar esa misma medida. 1/6 de contorno de cuello, podría ser 6, más 2 centímetros. Siempre es el contorno de cuello dividido 6 más 2 centímetros, para que sea un poquito más cavado ese escote y no que quede súper cerrado. Luego, desde la base del cuello, empezamos a marcar una diagonal que en el punto B, a comparación de la espalda, en la espalda habíamos bajado 4 centímetros. Acá vamos a bajar 3. Entonces bajamos 3 centímetros y de esos 3 centímetros trazamos una diagonal hasta la medida que nosotros pusimos de base del cuello. Acá sucede lo mismo, vamos a trazar una curva para marcar nuestro escote. Desde la base del cuello, en esa diagonal hacia los 3 centímetros, vamos a colocar nuestra medida de ancho de hombro. El ancho de hombro casi siempre suele entrar dentro del rectángulo. Muy pocas veces se escapa, salvo que sean talles muy grandes. Ahí puede llegar a pasar, pero casi siempre la línea de hombro queda dentro del molde. Lo mismo vamos a hacer acá que hicimos en la espalda. Si tienen las reglas bota, en este caso se usaría la para la sisa, y marcan una curva. Pero si no las tuviesen, marquen una línea recta, busquen un punto a la mitad, y en la delantera, a comparación de la espalda, si en la espalda entraron 1 centímetro, en la delantera entren 1,5 centímetros. La delantera suele ser más cavada la sisa. Si en la espalda entraron medio centímetro, en la delantera entren 1 centímetro. Suele tener una diferencia de medio centímetro uno con respecto al otro, para que lo tengan en cuenta. Y acá, en esta parte de abajo, a comparación de la espalda, vamos a hacer una curvita que termine en el punto C. Porque nuestro molde en la espalda termina acá en la parte de la cintura. No contempla esto. Esto que está acá, para que lo tengas en cuenta, contempla el volumen del busto. Porque el busto es un volumen y hace que la prenda se acorte hacia arriba. Entonces, esto compensa ese volumen que hay en la parte del. Este molde de acá es un molde base. Significa que es toda la estructura de nuestro cuerpo, como si tuviésemos una remera súper ajustada. Nosotros lo vamos ahora a modificar un poquito para que se empiece a parecer al vestido, porque hasta acá no se parece, ya lo sé. Entonces ahora lo que vamos a hacer son esas modificaciones. Así que del molde base, ese es el que vos tenés hasta ahora en el papel. No te asustes, que ya te voy a explicar cómo llegar ahora a descifrar cómo es ese molde del vestido lana. Como esta prenda va a tener mangas, tenemos que hacerle algunas modificaciones extra, porque si lo dejamos así y le ponemos las mangas, va a tironear la parte de la sisa y va a quedar súper pegado. Eso va a hacer que nos haga transpirar un poquito más, o que a lo mejor quede un poco ocultado en la axila, quede incómodo. Entonces, vamos a hacerle estas pequeñas modificaciones. En la sisa, tanto en la delantera como en la espalda, vas a salir 1 centímetro por fuera del molde y vas a bajar 1 centímetro también.
Entonces va a quedar este efecto como de escalerita. Salís 1 centímetro, bajas y se modifica la curva de la sisa. Esta curva de acá se va a modificar en ambos moldes. Y ese centímetro que agregaste de más, también lo vamos a agregar en la línea de donde está el contorno de busto y en la línea de cintura. Esto aplica en ambos moldes, en la espalda y en la delantera. Nuevamente traje la imagen para que refresquemos cómo era el molde, para no tener la foto a cada rato. Fíjense que nosotros hicimos solamente hasta la cintura. Quedaría como una pupera. Si vos querés una remerita corta, ese es el largo que le tenés que dar, y quedaría solo esta parte de la cintura para arriba. Eso por si querés un topsito corto. Pero como este vestido lo vamos a prolongar un poco más arriba de la altura de rodilla, vamos a agregar ese extra. En mi caso, yo lo que hice fue medir desde la cintura qué largo quería que tenga ese vestido. Y en mi caso son 54 centímetros. Entonces yo puse desde la cintura para prolongar ese molde 54 centímetros. Entonces vamos a prolongarlo en la espalda desde esta parte, desde donde terminó la cintura, y en la delantera desde esta curvita. Como para que lo veas. Yo le agregué 50 centímetros porque estoy contemplando el margen de costura. El margen de costura yo lo agrego en la tela, no en el molde, pero si vos querés agregarlo, se lo pones inclusive con la medida del margen de costura. Yo acá le puse 50 centímetros. Esto obviamente puede variar dependiendo del largo que cada uno quiera, ¿sí? Así que eso vos ponés, si querés que sea más corto, va a ser más corto. Y si no querés un vestido y querías una remera, prolongale entre 12 a 14 centímetros para que quede como justo a la altura de la cintura de los pantalones, si querés que tape el ombligo. Pero si querés que sea un topsito corto, un crop top, con que lo dejes a esta altura de la cintura, ya lo tenés. Una vez que nosotros ya prolongamos ese largo de la prenda, lo que vamos a hacer es colocar un cuarto de contorno de cadera más 10 centímetros para que tenga amplitud. Si no, nos va a quedar súper ajustado y va a ser un vestido ajustado, no va a ser un vestido suelto. Entonces, si tu cadera es de 98, lo dividís en 4 y le agregamos 10 centímetros. Yo acá le puse 10 centímetros porque quería que quede amplio. Estos 10 centímetros siempre se pueden modificar, pueden ser menos o pueden ser más. Yo no recomiendo que le pongas tanto de más porque en total le estamos agregando más medida. Entonces, de última, ponele 5, 8, vos ahí elegís. No le pondría más de 10, sino va a quedar con un vuelo muy grande. Salvo que esa sea la intención. Y ahí yo no me voy a meter. Pero es lo que yo recomiendo. Una vez que trazamos la medida de nuestro contorno de cadera, que sería la parte más ancha del cuerpo, que lo dividimos en 4 y le agregamos 10 centímetros, vamos a trazar en la espalda una diagonal para unirlo a la cintura y en la delantera lo mismo. Solo que en la delantera nos va a quedar como con esta leve curvita porque estamos replicando esta curvita de acá. Siempre para contemplar el contorno del busto que va a hacer que se eleve la prenda. Lo mismo acá puede pasar con el volumen de la cola, ¿no? Siempre todo este costado de acá, para que vos lo contemples, tiene que medir lo mismo. ¿Por qué este mide lo mismo? Este de acá, para que vos lo controles, tienen que medir igual, tanto espalda y delantera. Ahí es donde no va a haber desfasaje del largo del molde. Como hasta acá, este vestido, si yo no le agrego un par de extras, queda súper ajustado. Y acá depende con qué tela lo quieras hacer. Yo lo hice con una tela que no elastiza, entonces le tengo que dar un poquito más para que ceda. Y le voy a poner unas pinzas también, unas pinzas de entalle. Por eso en la cintura le hemos agregado 3 centímetros, tanto en la espalda como en la delantera. Es en la medida de largo talla espalda o donde vos ubicaste la cintura. Eso va a hacer que yo después lo modifiques acá al costado. Desde esos 3 centímetros vas hasta la cintura, hasta la sisa, y desde acá hasta el ruedo. Lo mismo acá. Estos 3 centímetros no es que se aplican 3 en todo el ancho, es solo en la cintura porque llegan a la sisa, tanto en la espalda y en delantera, y hacia el ruedo. Acá es donde vamos a aplicar unas pinzas que tiene el vestido en la foto, yo porque lo hice detallada. Le voy a volver un poquito atrás para que lo puedas ver. Tiene acá una pinza en la espalda, yo busqué después la página original, tiene pinzas en la espalda y acá estos recortes que se ven de la falda, acá son unas pinzas que han sido rotadas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a buscar un punto a la mitad en este ancho de largo talle espalda, donde colocamos la cintura. Medimos ese ancho, incluyendo los 3 centímetros que agregamos, y buscamos un punto a la mitad, tanto en espalda y en delantera. En la espalda
el molde hacia abajo va a bajar 13 centímetros y en la delantera va a bajar 10. Luego, yo hice en la espalda porque en la espalda tiene un recorte también. Entonces fue trazar esta pinza que está a la mitad en la espalda, medir la línea de hombro y buscar un punto a la mitad. Entonces, esta diagonal se deriva a un punto a la mitad ahí en la línea de hombro. Y acá, esta es otra estrellita que está marcada de este molde, es para una pinza de busto. Esta pinza de busto, para que quede bien ubicada, tiene que estar en el centro. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es medir nuestra separación de busto. Se mide de pezón a pezón. Como este molde de la delantera es la mitad, en realidad, lo que vamos a hacer es la separación de busto dividido 2. Si, por ejemplo, lo que me diera 22, va a ser 11, la medida que yo voy a poner desde el vértice A, para que quede acá en este punto. Entonces, este va a ser para una pinza de busto y esto de acá es una pinza de entalle. Son diferentes. En la pinza, esta de entalle que yo marqué acá, lo mismo esta de acá abajo, como tiene 3 centímetros que se agregó extra, lo que vamos a hacer es, hacia cada del punto que marcamos, donde está esa cintura, esa pinza, ese punto que marcamos a la mitad en la cintura, vamos a hacer 1,5 centímetros de cada costado, por esos 3 centímetros que agregamos extra. Entonces, 1,5 centímetros para acá, 1,5 centímetros para allá, y desde ahí bajamos a los 13 centímetros, y es ese 1,5 centímetros que se va a unir hacia arriba, lo mismo acá. En la delantera ocurre lo mismo, 1,5 centímetros de cada lado, hacia abajo, que van a ser esos 10 centímetros, y hacia arriba, que van a llegar hasta el busto. La pinza de busto, que es esta de acá, lo que vamos a hacer es, desde acá, trazar una línea, que va a seguir siendo la misma de la línea de altura de busto, y vamos a abrir hacia arriba 1 centímetro y hacia abajo otro centímetro. Entonces vamos a marcar. Esto va a hacer que se modifique el molde. Por lo tanto, cuando vos lo marques, acá arriba se va a subir 2 centímetros. O sea, la sisa que estaba acá va a subir 2 centímetros. Y se va a modificar un poquito la línea esta de la sisa, para que lo tengas en cuenta. Porque esto después se va a plegar y me va a robar espacio. Estos de acá, en esta instancia, no los vamos a coser como una pinza tradicional, como si iba a ser el de la pinza de busto. Los vamos a cortar y después los vamos a abrir hacia abajo. Y esto nos va a resultar con un recorte. Vamos a modificar el cuello. Este cuello está muy cerrado, es como mi remera, que está muy cerrado. El cuello a la base. Pero el vestido es escotado. Entonces lo que vamos a hacer, esta es la medida original que teníamos al principio, entonces lo vamos a cambiar un poco más. En la delantera, lo que vamos a hacer es bajar desde A hacia la medida de mitad talle delantero. O sea, fíjate ahora cómo se amplió. Nosotros teníamos el molde acá al principio. Y lo vamos a llevar acá. Y desde la base del cuello, que era esta de acá, vamos a entrar 3 centímetros más hacia adentro. Entonces esto nos va a permitir esta curvatura, para que se amplíe más. Y en la espalda también vamos a modificarlo un poquito más. Nosotros al principio habíamos bajado 2 centímetros. Y le vamos a agregar 1 centímetro más. Entonces nos quedaría una bajada de 3. Y lo mismo que pasó acá, que entramos 3 centímetros, acá vamos a hacer lo mismo, 3 centímetros. Porque esta línea de hombro tiene que ser igual que la línea de hombro que tenemos acá. Tienen que coincidir. Si no coinciden, vos medilas y marca que midan lo mismo. Porque si no, ahí nos va a quedar un desfasaje y nos va a sobrar un pedazo de tela cuando lo marquemos en la tela. Esta es la modificación que va a tener en el cuello, tanto en la espalda y en delantera. Este vestido, por la forma en la que yo lo hice, no hizo falta agregarle un cierre. Pero si vos quisieras agregárselo, sería acá en esta parte de la espalda o en el costado. Lo que después se hizo fue modificarle un poquito la línea de hombro, porque quedó un poquito más corta. Yo la medí y terminó midiendo, en mi caso, 8 centímetros. Entonces lo que hice fue repartir 4 para un costado, 4 para el otro. Lo mismo acá, se ha modificado, entonces empieza a quedar un poquito más chica esa línea de hombro. Vas a ver que va a quedar más reducida así.
Así queda ya con la modificación y el achique en la línea de hombro. Por eso siempre tienen que medir lo mismo. Y así se ve cómo queda en la espalda. Para la delantera nos vamos a fijar cómo es este diseño. Fíjate que tiene la línea de hombro, que es cortita, no es una línea de hombro súper larga que llegue hasta acá. Tiene la sisa, tiene el escote que llega hasta esta medida que habíamos planteado. Y después cae para abajo. Y acá tiene una pinza, que es esta pinza de busto que habíamos hecho hace un ratito. Entonces nosotros vamos a marcar que desde acá, que es esta parte del escote, va a bajar hasta este vértice, que yo de acá me fijé en un vestido que tenía anteriormente para corroborar, y desde la medida esta, que es la de contorno de busto, esta línea de acá, fueron 4 centímetros. Entonces yo acá medí desde la línea de contorno de busto, o altura de busto, 4 centímetros y se va curvando hasta el escote que habíamos marcado. Para poder tener esta pieza de acá y esta pieza central, que viene así como en triángulo. Así quedaría el molde de la delantera. Esta es una pieza, esta es otra, y la espalda. Acá vamos a tener una pieza y esta va a ser otra pieza. Esta de espalda, si vos le vas a poner un cierre, se va a cortar por separado. Entonces vas a cortar 2 piezas de este, 2 piezas de espalda, 2 de delantera, y esta de acá, que es el centro del vestido, o pues este de acá, se va a cortar sobre un doblez. Entonces no va a tener costura. Tenés que poner la tela doblada a la mitad y ahí se pone el molde. Si vos no quisieras agregarle cierre en la espalda y va a ir un cierre en el costado, esta pieza se puede cortar doble, que no tenga costura en la espalda. Eso queda a elección de cada uno. Para modificar esta parte de abajo del vestido, que al principio lo tenemos como una pinza y nosotros queremos que quede como un recorte, lo que vamos a hacer va a ser prolongar esta línea de acá, de la de abajo, donde termina, que es donde finalizaría la pinza. Lo mismo acá. Entonces, al prolongarlo, que es, acá lo tenemos en verde, yo lo dejo acá en negro, al prolongarlo, lo que vamos a hacer es marcar así, y así, esta es una pieza que vamos a usar, y esta es otra. Esto que quedó acá en el centro, que es la pinza, al transformarlo de esta forma, dejarlo con su contorno, ascendente, lo vamos a recortar. Entonces va a haber una costura todo en esta parte. Por eso ya no es una pinza, sino que ahora se transforma en recorte. Y acá pasa exactamente lo mismo. Es un recorte, no va a estar plegado sobre sí mismo. Acá en esta pieza yo no lo marqué, pero tendrían la pinza para que lo recuerdes. Acá sí va a haber pinza, sí se va a plegar sobre sí misma la tela. Si quisieras que el vestido fuese musculosa y no le querés aplicar mangas porque no sabes cómo aplicarlas o no sabes cómo hacer el molde, lo dejas ahí. Pero yo acá te traigo todas las soluciones, así que ahora vamos a ver cómo se hacen las mangas, porque esta manga es una manguita apenas con volumen. Se le dice manga princesa o manga jamón también en algunos instructivos. Entonces, o manga farol también, así lo pueden encontrar inclusive en Pinterest. Entonces vamos a hacer también esa manga. ¿Cómo se hace esta manga? Vamos a sumar las sisas del molde. Nosotros vamos a medir qué medida hay acá. Vamos a tomar un número. Esto se mide con el centímetro o con un cordón. Y después le pasamos una regla. Y acá lo mismo. Medimos esta sisa. Se suman las 2 sisas. Se le va a restar 10 centímetros. Y vamos a hacerlo por el largo de manga que queremos. Como esta es una manga corta, yo le hice aproximadamente de 18 centímetros. Entonces va a ser 18 de largo por el contorno de las sisas menos 10 centímetros. Ese va a ser el ancho. Lo vas a dividir a la mitad, porque en uno vamos a tener espalda y en el otro vamos a tener delantera. Hay algunos moldes que plantean delantera y espalda en el mismo. Nosotros vamos a hacerlo completo. Supongamos que cada vértice es A, B, C y D. Desde A y B vamos a bajar 13 centímetros. Entonces vamos a bajar 13 centímetros en línea horizontal. A esta medida que aparece acá, siempre es desde A en dirección hacia B, el contorno de la sisa. Supongamos que te dio
45. 45 lo vamos a dividir en 6, porque es un sexto de la medida del ancho del molde. Entonces, desde A hacia B, vamos a colocar, a dividir este ancho en 6 y vamos a poner un punto, que en este caso va a ser de la parte de espalda, y vamos a marcar 10 centímetros de manera vertical. Y en el punto B, en dirección hacia A, vamos a poner esa misma medida, un sexto del ancho del molde, y va a bajar 12 centímetros también en línea recta, de manera horizontal. Esto me va a permitir hacer una curva. Esto se le dice copa de manga, esta partecita de acá. Entonces vamos a empezar desde acá abajito, subiendo, que llegue a esos 10, y acá se va a achatar un poquito, apenas. Y después baja como con más envión, pasa por esos 12 centímetros y llega a los 13. Esta copa de manga es la que es la curva que en realidad tenemos en la sisa, en esta parte de acá arriba. Nosotros ya tenemos esta altura, que son los 13 centímetros de la copa de manga. Como esto es una manga corta, lo que yo hice fue bajar de los 13 centímetros 5 centímetros. Vas a ver que en esta explicación yo voy a poner una manga larga, que se va a ir aplicando desde el eje acá a la mitad, para que se pone, si vos quisieras hacer una manga larga, al final del molde vas a dividir el puño. El puño es un contorno cerrado. El puño este no era muñeca. Entonces el puño, cuando medís el contorno, por ejemplo, te puede dar 28. Entonces pones 14 de un lado y 14 del otro. Desde los 14 de cada lado que hayas puesto, lo vas a unir en una diagonal hacia los 13 centímetros de cada lado. Y esa es la manga larga. Si vos quisieras hacerlo hasta el codo, bueno, vas a poner desde el hombro, vas a medir el codo. Y ahí vas a poner desde el molde arriba, A y B, la altura del codo y lo vas a cortar esa altura. Y yo lo que hice fue poner desde los 13 centímetros hacia abajo 5 centímetros porque quería una manga corta. Pero este molde lo vamos a modificar porque así es la manga simple. La manga que tiene el vestido es como una manga princesa, parol, que es más abullanadita arriba. Y el molde, cuando lo tengas terminado al molde base, ponele por escrito cuál es la espalda y cuál es la delantera. La espalda es esta parte de acá, que es menos curva, o sea, es una curva suave. Y fíjate que la delantera está mucho más marcada. Entonces, demarcalo para que puedas identificar cuál es la espalda y cuál es la delantera, porque nos va a servir ahora a continuación cuando modificamos el molde y así no nos perdemos. Una vez que ya está terminado, te va a quedar de esta forma. Y así es la transformación, para que quede con ese frunce acá arriba y esa pequeña elevación. A este molde lo vamos a medir en el ancho y lo que yo recomiendo es dividirlo en números pares. Puede ser 4, 6, 8, 12, a medida que vos quieras. Yo lo que hice fue dividirlo en 6. Entonces agarré y lo separé en 6 partes iguales. Cuando lo cortas es desde la copa de manga, desde la curva, hacia abajo. Entonces te tiene que quedar como así. Hacia está cerrado, hacia está abierto. Y ahí se va abriendo. Yo lo que hice fue poner una hoja abajo, no utilizar este, o sea, porque primero tenés el molde, el armado base, y esa transformación sí o sí lo tenemos que pasar a otra hoja, porque no queda bien en la tela, porque nos puede quedar diferente una manga con respecto a la otra. Entonces, primero hacerlo en un papel para no errarle, y cuando los separes con cinta, los vas a ir pegando estos pedacitos del molde original. Y acá en cada separación tiene que ser similar, no lo hagas a ojo y lo tires así nomás. Yo lo hice con una separación de 2 centímetros. Entonces, cada espacio estaba separado por 2 centímetros. Siempre pego con la cinta y vas a ver que el molde se deforma un poco, no queda súper parejito como este de acá. Vas a ver que se eleva un poco más, se abre y necesitamos que pase eso porque ampliamos el molde en este caso. Entonces, al ampliarlo, vamos a hacer un dibujo que siempre, la parte acá final del molde, tanto de la espalda como la delantera, esta sería más la delantera, por la curva, si se fijan, a comparación de este. Entonces, en este caso está puesta la delantera. Esto queda igual, porque eso no se está modificando, pero desde arriba ahí sí empieza ese nuevo trazado, es el que te va a quedar así. Y este sería el del molde realizado nuevo, el que se está marcando abajo. Vamos a marcarlo todo, lo que va a ser lo de arriba, el costado, los laterales y la parte inferior. Y marca
para no perderte, porque esta modificación nueva del molde a veces nos puede hacer perder cuál es la delantera de la espalda. A este molde lo vamos a cortar 2 veces, uno de un lado, y lo vamos a girar al molde, porque si no vas a terminar con 2 mangas izquierda o 2 mangas derechas, dependiendo cómo lo hayas ubicado. Y ponerle una línea recta para saber que ese molde está en eje derecho, 90 grados, porque si está medio mal ubicado en una diagonal, puede que la manga nos quede medio tironeada y no quede bien confeccionada. Así que bueno, ya hemos realizado el molde de la parte de arriba del vestido con su recorte X-pins, la falda con los recortes y la manga. Ya tenemos toda la moldería. Ahora vamos a pasar al próximo video donde vamos a hacer el corte en la tela. Si llegaste hasta acá, te voy a pedir que escribas algún comentario de si te gustó, si se entendió el molde, si te gustara realizarlo o qué otro vestido te gustaría que hagamos o de qué otra artista te gustaría que veamos algún vestido y lo podamos, vestido, pantalón o remera, y lo podamos replicar. Y bueno, te agradezco por haber llegado hasta acá. Espero que hagas el molde, hagas tu vestido y nos vemos en próximos tutoriales.